Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Desafíos. Hoy quiero iniciar con un hermoso versículo de la Biblia que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestro tema de hoy es la bendición y la responsabilidad de ser mamá. Mamitas, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Es un gusto para mí compartir este tema tan importante. Vero, Macri, Maritza, bienvenidas a Desafíos. Muchas gracias por la invitación y qué bendición estar aquí en este podcast y poder compartir con ustedes nuestras experiencias como madres. Gracias por la invitación que me hizo llegar para poder estar en este espacio, compartir un poco de mi experiencia como madre. Y yo sé que va a ser de gran bendición para muchas y para futuras madres también. Así es. Gracias por la invitación, porque no esperábamos ser invitadas, pero gracias a Dios estamos aquí y sabemos que va a ser de bendición esta charla que vamos a tener en este día. Yo sé que será de grandes bendiciones para muchas mamitas que nos van a escuchar, que no estamos solas. Así es, a mí me da mucho gusto de verdad compartir con ustedes y yo sé que cada una de nosotras tenemos hijos de diferentes edades y creo que tenemos algo que compartir entre nosotras. El hecho de ser mamá, hay una parte donde a veces no podemos hablar de lo que nos toca vivir, no porque no queramos, sino porque a veces andamos tan ocupadas. Pero este versículo que yo leí al inicio me gusta mucho porque nos enseña que los hijos no solamente son un resultado biológico, sino una bendición de Dios. Pero también nos enseña en la segunda parte, nos enseña que la educación y el cuidado de nuestros hijos es responsabilidad nuestra como madres y también del papá, por supuesto. Pero yo creo que es esta parte donde sobre la responsabilidad, que se oye tan fácil decirlo, pero vivirlo de verdad que es a veces muy doloroso porque es complicado, y es esa parte donde muy pocas veces hablamos nosotras. Siempre hablamos de la parte bonita, pero de esa parte donde a veces nos cuesta, donde muchas mamitas a veces nos sentimos frustradas, cansadas, y a veces nos preguntamos, ¿será que lo estoy haciendo bien? Pero en esta plática podemos hablar libremente de esa parte, ¿verdad?, que nos dice el texto. Y bueno, vamos a hablarlo como dice el texto. Primero dice que es una bendición de Jehová, y luego vamos a hablar de la otra parte que también dice que es una responsabilidad. Y me gustaría saber cómo fue el momento para ustedes cuando se enteraron que van a ser mamá. Pues la verdad, a mí cuando me dan la noticia de que yo voy a ser mamá, para mí fue algo muy bonito, muy alegre. Cuando el ginecólogo me dice que ya estoy embarazada, hasta allá en el mismo consultorio caían mis lágrimas, y puedo hablar lo bonito que es, porque mi caso es un caso diferente, porque yo esperé 5 años para que yo me pudiera embarazar. 5 años, 5 largos años que esperamos, y pues lo estábamos esperando, y nunca perdí la fe. ¿Por qué? Porque yo confiaba en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, como dice el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Yo esa paciencia lo aprendí, a depender de Dios, a esperar de Dios, a esperar el tiempo que Él dice, hasta aquí ya esa alegría, ese gozo en mi corazón de ser madre, Dios me lo concede.
Y puedo decir la grandeza de Él cuando nosotros le pedimos de todo corazón. Él nos escucha, Él está atento de nuestro clamor. Solamente Él. Sí puedo decir que sí probó mi paciencia, y puedo decir que Dios me ayudó. Hoy en día Dios me ha bendecido con 3 varoncitos sanos para la gloria de Dios hasta el día de hoy, y soy una madre muy feliz y agradecida con Dios. A diferencia de mi hermana, es que la verdad es que con mi esposo lo estuvimos platicando unos 3 meses antes y dijimos, pues ya es momento, ¿no? Y pues bueno, en lo que se estaba planeando y todo, yo dije, pues va a tardar 1 año aproximadamente, ¿no? Y pues llega el mes en lo que yo me sentía como que muy diferente. Es un sentimiento que no sé cómo describirlo, pero es algo que una no se puede explicar, como que tiene unos nervios, como que tiene una emoción, pero no sabía por qué, ¿no? Pero yo ya presentía que estaba embarazada y le digo a mi esposo, voy a ir a comprarme una prueba. Y pues ya saben, los que conocen a mi esposo, enojado de ¿por qué no estás embarazada? Y que no sé qué. Bueno, yo insistía, ¿no? Y ya fuimos a la farmacia, me lo compré y me lo dieron, ¿no? Y pues sale que sí, de 3 a 4 semanas, si no mal recuerdo. Pero todavía tenía la duda. Fuimos al seguro y me sacaron sangre y salía positiva. Pero dije, no, quiero ser ya una tercera ya para estar segura. Llegamos con el ginecólogo y me hace el ultrasonido y se escucha el corazón de mi bebé. Y es un recuerdo que creo que como mujer es una emoción que jamás se ha sentido en ninguna otra cosa. Es un sentimiento difícil de explicar. Entonces cuando la escuché yo solo le dije al Señor, gracias porque pues sí estaba planeado, pero no sabía que tan rápido me iba a dar esta hermosa bendición. Y pues ya a partir de ahí toda mi familia supo y pues todos muy felices porque pues ya teníamos la bendición en mi panza. La verdad que es una experiencia muy bonita, ¿no? Que cuando lo platicas como que te vuelves a emocionar, lo vuelves a sentir, ¿no? En mi experiencia recuerdo que pues creo que como todas las mamás primerizas es algo que desconoces, nada más has escuchado que otras mamás dicen, ay no, que es algo bonito, pero cuando lo vives, yo por ejemplo que recuerdo cuando fui, como tú comentas, como que algo dentro de ti te dice que sí hay algo, ¿no? Y fui al médico y recuerdo que salí con el resultado de los análisis y me dice, Juan, a ver la respuesta, y él estaba más emocionado que yo, y ahora como que si no fuera yo la que estaba viviendo esa experiencia y lo abre y ve el resultado. Y me acuerdo que me abrazó, me giró y todo emocionado, y yo así como que en shock. No sabía lo que me esperaba. Claro que dentro de mí había una felicidad, pero es la primera vez que vives eso, y ya de eso me cayó el 20 y dije no. Y pues en la etapa del embarazo, la verdad, es muy bonito porque te consienten, cuando el esposo te dice, ¿qué se te antoja? Y cosas así, ¿no? Yo la verdad no lo disfruté porque ¿no? 9 meses estuve vomitando, incluso el día que Fabiola nació, yo vomité porque todos los 9 meses estuve vomitando. Ay. No, todavía recuerdo que estábamos en casa de una de mis tías, nos invitó a cenar y yo ya feliz, ya me voy a mi casa, ¿no? Terminando de cenar. Salgo de la casa de mi tía y hago así 2 o 2 veces y lo regreso. Y mi tía así de, voy a lavar mi patio. Pero es una preciosa niña que Dios te regaló. A verla, bien bonita la niña. Gracias, sí, la verdad es que después dices, valió la pena todo lo que sufrí, porque así como mencionábamos, tiene su lado bonito, pero también se sufre demasiado también. No en todas las mujeres, claro, pero sí hay unas mujeres que sí la pasan muy, muy mal en el embarazo, pero pues qué bueno que ustedes lo disfrutan. Bueno, tú no lo disfrutaste, ahora que nos dices, tú, Vero, sí lo disfrutaste. Sí, la verdad sí. Es algo muy bonito que disfruté cuando nació mi primer bebé. Ya nada más lo quiero tener en brazos y pareciera que no hay nada que hacer cuando hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero
pues Sí. luego con el paso del tiempo fui organizándome, ¿no? O sea, dedico tiempo a mi bebé y luego los quehaceres, pero bueno, se va adaptando uno poco a poco conforme pasa el tiempo, pero es algo bonito. Sí, la verdad es algo que precioso. no entiendes hasta que lo vives, Así porque es. recuerdo que mi mamá me decía, es muy doloroso tener un bebé, pero cuando lo ves, ay, se te olvida, y yo decía, ay, no. Y luego sí, cuando me tocó vivirlo, sí es cierto. Veo a mi bebé y ya se me olvidó todo el dolor. O sea, lo único que importa es que ya lo tienes aquí contigo y eso es lo bonito. Y bueno, también decíamos al principio que el lado negativo también de esto, que muy pocas veces hablamos, y creo que también es importante. Y así como decir, pues sí, es una bendición mi bebé. Gracias a Dios por tenerlo acá, pero también lo que se sufre o lo que callamos, ahora sí como dicen, lo que callamos las mujeres, lo que callamos las mamás, a veces no lo decimos por temor a ser juzgadas, por muchas cosas, ¿verdad? Para empezar, primero, el cambio que tiene tu cuerpo físicamente cuando te embarazas. Hay mujeres que se les dificulta mucho aceptar esos cambios que tiene su cuerpo y luego los cambios emocionales también, que quizás no en todas, pero hay algunas que sí la pasan muy mal después de tener a su bebé. La crisis que dicen que es el posparto, algo así, a muchas mujeres les da y a veces ni siquiera saben realmente qué es eso, ¿verdad? Y a veces se culpan de lo que sienten, de lo que dicen, de lo que hacen, pero creo que es una parte normal y que debemos de hablarlo para buscar ayuda. Y ustedes, ¿cómo han gestionado, por ejemplo, sus emociones? El cansancio y la incertidumbre que de repente, bueno, en tu caso, Maritza, que tienes una bebé prácticamente, nosotras como quiera, creo que ya pasamos esa etapa, que es muy cansado. No quiere decir que la responsabilidad no sea igual, pero creo que hay una etapa donde sí es demasiado cansado. ¿Cómo le hacen ustedes para gestionar todo esto en esta etapa de vida? Yo creo, hermana Esther, que para uno asimilar el crecimiento de nuestros hijos, tenemos mucha responsabilidad con ellos, porque los bebés al nacer, todo es emoción, pero vienen etapas diferentes que nos toca vivir como mamás. Yo creo que es algo que no esperamos, pero tenemos que aprender a vivir con ellos. Porque hay momentos que como mujeres nosotras pues trabajamos y a veces nuestro cuerpo termina cansado y tú no sabes de dónde te van a salir las fuerzas para que tú sigas adelante con tu bebé, ya que pues las que amamantaron sabemos que hay que darle su pecho, su biberón por las madrugadas y tienes una jornada laboral. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy difícil cuando mi hijo estaba muy pequeño. Cuando él tenía 3 meses yo trabajaba y de la cual era tanto mi cansancio y yo me acuerdo que él despertó en la madrugada y empezó a llorar que quería lechita. Yo me levanté y le di biberón y todo y resulta que yo le saqué el gasecito de él para que ya durmiera llenito, ¿no? Pero resulta que era tanto mi cansancio que para mí yo lo acosté en medio de mi cama. Cuando de repente escucho el grito de él, mi hijo tenía 3 meses, estaba en el piso boca abajo. Y yo sí, me espanté horrible, gritaba, no sabía qué hacer, yo sola y yo solo llamé a una vecina mía para que me apoyara, ¿no? Porque yo dije, ¿qué va a pasar con mi hijo? Era mucho mi cansancio. Yo tenía miedo de que me juzgaran porque madre descuidada, ¿no? Pero pues gracias a Dios no pasó nada. Me dijo la persona que nos vino a auxiliar que no pasaba nada, que mientras el bebé no haya vomitado estaba bien. Pero tú como mamá estás preocupada, entonces, y no nada más esa etapa, sino cuando ellos se enferman.
O sea, son cosas difíciles y a veces tú dices, tienes que dividir tu tiempo con tu persona, tu hijo. En mi caso, yo puedo platicar lo que yo hago, ¿no? Que yo divido mi tiempo, mi templo, mi Dios. Primero tengo que poner a Dios en primer lugar y después la familia, mi hijo, yo. Entonces tengo que dividir todo mi tiempo para que estemos bien con todo. Yo siempre he aprendido que nosotros como mamás la responsabilidad es muy grande. Aparte que nosotros tenemos una responsabilidad que Dios nos asignó, ¿verdad? Como mamás. Entonces yo creo que en medio de tu debilidad, de tu cansancio, debemos siempre pedir la ayuda a Dios porque nuestras fuerzas se van a renovar con Él, porque no es fácil. El ser mamá es difícil. Pues con la ayuda de Dios yo puedo decir que el Señor hasta el día de hoy me ha ayudado con la etapa de Manuel. Hemos visto su crecimiento, su desarrollo y es algo muy bonito, pero pues siempre pido ayuda al Señor, siempre que Él nos ayude, porque tenemos una gran responsabilidad. Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos y qué cuenta le daremos. Yo soy de las personas que siempre, cuando veo alguna mamita que tiene niños y todo, siempre les invito que acerquen a los niños a Jehová, porque es un mandato de parte de Dios, porque el día que Él venga nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Tenemos que estar muy alertas como mamás, porque es una responsabilidad que si de pequeño no los enseñamos, de grande ya no vamos a poder. Entonces, tenemos gran responsabilidad como mamás. Así es, y agregando un poco de lo que dice la hermana Macrina, sí, es complicado poderles compartir un poco de la experiencia que yo tuve. Apenas estoy saliendo de ahí. Entonces, cuando Fabiola nació y en el transcurso de un mes que ella ya estaba en la casa, la verdad no sé si, porque a veces le digo a mi esposa, no recuerdo muchas cosas cuando estuve el año que estuve en casa con mi bebé. Bloqueé muchas cosas de la mente y no es que yo quisiera, sino como que fue algo traumático para mí porque no me adaptaba, o sea, no me hallaba en mi casa y me la pasaba llorando y yo no sabía por qué y me refugiaba en otras cosas de que tenía la necesidad de comer aunque no tuviera hambre. Y le decía a mi esposo, no estoy bien, o sea, estoy sintiendo esto y esto. Amo mucho a mi hija, pero no me siento capaz de atenderla, ¿no? Y es un sentimiento difícil de explicar porque estás en el momento de adaptación y también que con la cesárea y que quiero hacer esto y no puedo. Bueno, y él pues la verdad es que su trabajo es demandante de mi esposo y a veces no estaba en la casa, entonces me quedaba a estar sola con mi hija. Entonces llegó un momento donde ya no pude más y me acuerdo que en mi cuarto me hinqué y le dije al Señor, te entrego mis cargas, tú eres el único que sabe lo que yo siento, porque nadie más me va a entender más que tú, porque yo le puedo decir a mi esposo, pero él no me va a entender más que Dios. Así es. Y entonces fue que yo siento que en ese momento el Señor me sanó, pero tuve que hablar, porque yo quedándome las cosas no iba a salir lo que yo estaba sintiendo. Tuve que hablar y decirle al Señor, decirle a las personas que yo soy más cercanas, como a mi mamá, le platicaba a otras personas que están con el Señor y tenían palabra de fortaleza para mi vida. Entonces, esa fue una poca de mis experiencias y ya fue que mi hija fue creciendo y se fue enfermando y otro, no problema, sino una prueba, yo lo veo. Sí. Y mi hija dejó de tomar el pecho porque le daba cólicos. Entonces, fuimos a bastantes pediatras y hasta que un doctor me dijo, ¿sabes qué? Déjale darle de pecho porque está bajando de peso. Entonces fue otro proceso porque como mamá te duele dejarle de dar pecho porque sabes que es bueno para su salud. Entonces fue otro proceso y luego mi hija padecía de que a cada rato se enfermaba. Dejé muchos trabajos porque necesitaba estar con mi hija. Y entonces en ese proceso el Señor me pudo dar fortaleza y decir, no estás sola, hija, yo estoy contigo. Y
Dios sabía lo que tenía preparado en este camino. Amén. Claro que sí. Sí, es una etapa a veces muy cansado. En mi experiencia, algo similar a lo que tú viviste, a veces la intención, yo creo que la intención de toda mamá es darle lo mejor a sus hijos. Y en mi experiencia es que yo dije, voy a seguir trabajando porque quiero darle algo mejor a mis hijos, algo que quizá yo no tuve, y quiero dárselo a mis hijos, que ellos tengan lo que yo tal vez carecí en mi infancia. Entonces, pues también, o sea, iba a trabajar, regresaba a casa, a limpiar, a cocinar, a cuidar de mis hijos. Es increíble que a veces te llega tanto el cansancio que a veces piensas, o sea, te sientes culpable, porque yo recuerdo en épocas de vacaciones levantar a mis hijos a las 6 de la mañana, ya estábamos en el paradero esperando transporte para llevarlos a la guardería o llevarlos donde me los van a cuidar. Y a veces yo los observaba y me sentía triste, me sentía mal. Yo decía, no está bien lo que estoy haciendo, porque ellos son niños, están en vacaciones, quisieran tal vez levantarse tarde y yo aquí levantándolos temprano para que yo pueda ir a trabajar. Pero a la vez me autoconsolaba y decía, pero es para que ellos estén en el futuro, ellos estén mejor. Entonces esa culpabilidad que a veces te invade, el cansancio emocional, donde a veces sientes que ya no puedes con todo, porque aparte que llegas a tu trabajo y es una responsabilidad, llegas a tu casa y otra responsabilidad, y a veces lo compartes con tu pareja y como que no te entiende, como que es que tú quieres hacer todo y no se puede hacer todo, pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces te sientes también por esa parte que no te entienden, que no te ayudan. Entonces es frustrante a veces esa etapa, pero definitivamente, como dices, Dios es el que está con nosotros para socorrernos, para entendernos. Cuando no recurrimos a Él es cuando sentimos entonces que empezamos a buscar soluciones por otro lado. Empezamos a pensar, no, a lo mejor si hago esto es la solución, a lo mejor aquí es donde... Y nos equivocamos y terminamos mal. Pero nosotros podemos, gracias a Dios, compartir esta experiencia y decir, yo también la pasé mal, pero me acordé. El Espíritu Santo me recordó que Dios es mi fuerza, que cuando mis fuerzas se acaban, dice que empiezan las de Él, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces eso es lo bonito de tener a Dios en nuestro corazón, porque sea lo que sea, enfermedad, cansancio, frustración, lo que sea que estés viviendo a veces hay un laberinto de emociones, lo que sea, Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. Fíjate, hermana, que una vez a mí me pasó algo muy difícil como mamá, que recuerdo bien que Manuel se me había enfermado, muy terrible de fiebre, tenía casi 40 grados y yo me acuerdo que estaba sola ese día y de repente llegó su papá y me dice, ¿qué tienes? Y yo estoy llorando porque ya le había dado al niño su medicamento y veo que no le había bajado la temperatura. Entonces ya le había hecho lo que tenemos que hacerle como mamás, los remedios de trapito con agua y todo eso, y veo que no le bajaba. Y yo estaba llorando y pidiéndole a Dios que me ayudara, ¿no? Y entonces, como a mí me gusta siempre entrar en la oración, le dije, ¿sabes qué? Si es que Dios nos está probando la fe, vamos a orar. Es que yo no sé orar, él es muy rebelde todavía. Me dice que él quisiera ser como yo, pero le cuesta mucho. Pero me dice, tú sigue adelante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ese día el Señor me dio la visión y me dijo, él por los pies y tú por la cabeza, intercede por él. Y yo recuerdo que me puse a interceder en esa hora por Emanuel y cancelando fiebre y todo para su vida de él. Y de repente, ahora sí, como hay una palabra que siempre me gusta en la Biblia, está que vino el de repente, ¿no? Entonces, en mi vida pasó esto, que yo no tenía dinero y yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Yo ya tengo los medicamentos, pero no puedo llevarlo al pediatra. Y llorando como madre, yo me tomé de la mano de Dios
y comencé a orar, a interceder por mi hijo, y él puso sus manos sobre sus piecitos del niño, y yo llorando, clamando al Señor, pidiéndole sanidad a mi hijo, y de repente ver a mi hijo que se empieza a poner ya claro de su color, ya no estaba rojo de la fiebre que tenía. Entonces allí Dios me mostró que yo nunca estoy sola, que Él está con nosotros, y Él obró en ese momento para quitarle esa fiebre a Manuel. Es algo que su papá, viendo los milagros de Dios, porque eso se llaman milagros, él aún le cuesta creer. Para el hombre es muy difícil creer todo lo que Dios hace. Entonces me dice: nunca te apartes del Señor, mujer, porque Dios ha hecho la obra en tu hijo, me dice. Y yo creo que te está probando en fe, me dice él. Dice: pero sabes, Magri, continúa adelante. Yo soy irreverente a todo lo que tú haces, me dice, pero tú continúa. Y allí Dios me mostró su mano poderosa, que no importa la circunstancia que vivamos, pero si estamos con Él, seremos más que vencedores, dice la palabra. Y pues a mí me encanta testificar siempre lo que Dios hace en nuestras vidas, porque todas esas cosas solo Dios lo puede hacer. Para Dios no hay imposible. Yo creo que cada una de nosotros nos ha tocado vivir experiencias distintas, pero yo creo que cada una de nosotros hemos recibido los milagros, prodigios de parte de Dios, y eso es lo que nos ayuda, hermanas, a mantenernos firmes en el Evangelio, que no titubeemos por ninguna circunstancia, porque muchas veces por eso somos probadas, procesadas, para ver de qué material estamos hechos. Entonces es muy bonito, hermanas, continuar. Así es, Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Lo digo por experiencia. Yo hace como 8 años ahorita, yo tuve una experiencia que yo pasé muy difícil, porque yo tuve un bebé de 6 meses. Nació de 6 meses, 28 semanas y con un peso de 950 gramos. Y cuando me dan de alta a mí, porque a mí me hicieron cesárea, me dan de alta, yo no tuve ese reposo después de una cesárea, porque yo tenía que ir a las horas de visita en el IMSS para ver a mi bebé. Hay visita en la mañana, hay visita en la tarde, yo tenía que ir porque lo piden los pediatras. La mamá tiene que estar allá, la mamá lo tiene que estar hablando, la mamá. Y cuando yo llegaba a visitar a mi bebé, estaba en una incubadora, pequeñito, se acerca el pediatra, me dice así: pues yo no te puedo decir si tu bebé está bien, porque si te digo que está bien, a lo mejor en el transcurso de la semana se le presenta un cuadro de infección y vas a decir: es que el pediatra me dijo que estaba bien. Dice: es que es un bebé extremadamente prematuro, pero te puedo decir, dentro de lo que cabe, está estable hasta el día de hoy. Y diarios yo iba ya como al mes, me dice el pediatra: está ganando peso y talla tu bebé, me dice, está yendo bastante bien, dice, así como va, pronto lo vas a llevar en casa. Y yo me acuerdo cuando un día de estos yo salí afuerita y yo me puse a orar. La verdad, yo me paré en la matita de un arbolito que estaba allá afuera del IMSS. Yo me paré y yo le dije a Dios: Señor, si es tu voluntad que mi bebé viviera, que mi bebé estuviera bien, y cuando tenga los 3 meses, que va a estar acá en la incubadora, cuando cumpla los 3 meses que dicen los médicos, si es tu voluntad, Dios, acepto todo. Si es para mí, lo acepto, y si no es para mí también acepto tu voluntad. Lo que sea, yo lo acepto. Y de ahí yo le pedí con todo mi corazón, me acuerdo, con mis lágrimas allá, orando, ahí pidiéndole a Dios: pero yo te pido, le digo, que pues no tenga ninguna discapacidad, porque yo conozco a muchas que tienen que llevar a sus terapias, y yo siento que eso, Dios, yo no voy a poder. Yo quiero un bebé bien sano para tu gloria. Y Dios escuchó mi clamor, Dios escuchó esa oración. Él me contestó, porque
Ya de allí me dice el médico, ¿sabes qué? Tu bebé ya pesa 2 kilos con 100 gramos. Ya lo puedes llevar en casa. Ya lo puedes llevar en casa, qué alegría, nada más que pues los cuidados de un bebé prematurito, muy especial. Yo le dedicaba tiempo y pues yo siento que descuidé un poquito a mis otros 2 niñitos que yo tenía cuando en aquel entonces estaban chicos. Pero con la ayuda de Dios todo lo superé todo y ahí pude ver nuevamente la mano poderosa de Dios cuando le pedimos de corazón. Él no nos deja solos, no nos deja solos, así como dice su palabra. Hay algo difícil para mí, dice, no hay nada difícil para Él. Cuando le creemos y le confiamos en Él. Y puedo decir ahorita, gracias a Dios, hoy mi niño tiene 8 años, un niño sano. Gracias a Dios. De verdad, y pues esa experiencia lo comparto para algunas mamás igual que estén pasando pues alguna situación así. No duden en acudir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él todo lo puede, como su palabra lo dice. Sí. Él es muy fiel y cumple sus promesas. Él Así nunca es. falla. Nosotros podemos fallar, pero Él nunca fallará. Así es. Y yo sé, mamitas, que todas hacemos lo mejor posible para, quizás no ser la mejor mamá del mundo, ¿verdad? Pero sí ser la mejor mamá para nuestros hijos. Y como siempre se ha dicho, nadie nos enseñó a desempeñar ese papel. Uno va aprendiendo conforme va pasando el tiempo, van creciendo los hijos. Y los testimonios que están compartiendo ustedes de verdad que fortalecen la fe, porque cada una nos ha tocado vivir momentos difíciles, diferentes, pero Dios siempre ha sido fiel con cada uno. Y hay un versículo de la Biblia que me gustaría recordarles a ustedes, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay etapas en la vida, sobre todo cuando los hijos empiezan a crecer, necesitamos esa sabiduría de Dios para guiarlos, porque cuando llegan a la etapa de la adolescencia a veces sentimos que se nos sale de control, pero la sabiduría que viene de Dios es el que nos da siempre palabras correctas para guiar a nuestros hijos y que no se aparten de Dios. Y también otro versículo que me gustaría compartir está en Isaías 49:15. Dice: ¿se olvidará una madre de su criatura? ¿No se compadecerá del hijo de sus entrañas? Este versículo me hace entender que aunque hagamos todo lo mejor, todo lo posible humanamente para que nuestros hijos estén bien, nos podemos equivocar. Pero el amor que tenemos nosotras como mamás hacia nuestros hijos es tan grande porque Dios lo compara con su amor hacia nosotros. Y aquí en este versículo dice: ¿se olvidará una madre su criatura? Por supuesto que no nos olvidamos de ellos. Incluso antes de comer siempre estamos pensando si ya comieron ellos antes que nosotros. Y luego dice: ¿se compadecerá del hijo de sus entrañas? Por supuesto que sí. Aunque se porten mal, nosotras como mamás siempre vamos a estar ahí. Pero dice el versículo: pero aunque ella se olvide, Dios, reconociendo que humanamente nos podemos equivocar, en el intento de hacer mejor las cosas nos podemos equivocar porque somos seres humanos. Y luego dice: aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Y esta promesa es muy bonita, mamitas, porque en ese momento de dificultad que seguramente todavía nos falta por vivir, ¿verdad? No nos olvidemos de esta promesa, que aunque nosotros fallemos, pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Siempre va a estar ahí pendiente qué es lo que necesitamos, qué es lo que te necesita, qué es lo que necesita Maritza, lo que necesita Vero, Macri, Esther. Y para todas las mamitas que en algún momento se sientan solas, no están solas, porque Dios dice que nunca se va a olvidar de nosotras. Y eso es una promesa muy hermosa, así que agarrémonos de esa promesa. Y bueno, antes de finalizar me gustaría, dejarles el espacio para que de manera breve también ustedes puedan compartir una palabra de aliento para alguna mamita que tal vez está pasando una situación similar a la tuya, Vero.
similar a la tuya, Macri, o una mamita joven como Maritza que apenas va creciendo, va caminando apenas y que necesita saber que no está sola? Pues, mamitas, nada más quererles comentar que esto solo va a durar un poco, que es pasajero, que esto es lo que sentimos va a pasar, y sobre todo que no están solas, que si están pasando en una situación que ya sale de sus manos, compártanlo con otras personas, busquen ayuda profesional si hay algún caso más complicado, pero sobre todo quiero comentarles que busquen a Dios, porque Él es el único que les puede ayudar, Él es el único que les puede dar sabiduría y dar la fuerza de poder levantarnos otra vez, porque si nosotros como mujeres no estamos bien, no podemos atender a nuestros hijos. Entonces ese es mi consejo para ustedes, hermanas. Así es, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, claramente dice la palabra de Dios que tenemos que clamar a Él. Él nos va a mostrar esas promesas, esas maravillas, ese poder de Dios, pero tenemos que clamar y hacerlo de todo corazón, confiando en Dios. Él es el que va a estar siempre con nosotros. Él es nuestra guía en todo. Y ese es mi consejo: buscar a Dios, acudir a Él en los momentos difíciles. Él va a estar con nosotros en todo momento. Solamente tenemos que clamar a Él. Y yo de mi parte puedo decir que el tema de ser mamá va a durar hasta que Dios nos llame a cuenta. Y creo que tenemos que preocuparnos siempre por nuestros hijos, estar velando, intercediendo por ellos cada día. Y si tú eres mamita que nos escuchas y no has aprendido a acercarte al Señor, o nadie te ha ido a tocar la puerta de tu corazón, yo creo que Dios se va a mover. Por algo te aparece esto en tu teléfono para que tú puedas conocer del amor de Dios también, y que seas direccionada por Dios. Porque muchas veces como mamás nos podemos confundir, y la etapa de ser mamá no nada más es de que son bebés, sino hasta llegar a la adolescencia, a la juventud y muchas etapas más, ¿verdad? Que es una gran responsabilidad. Yo creo que hay que buscar a Dios en todo tiempo, no nada más en momentos de angustia, de aflicciones, sino Dios es en todo tiempo. Si no has aprendido a buscarlo, pide ayuda. Yo creo que a Dios más que nada, primero que nada, porque Él es la ayuda de nosotros. Él en ningún momento nos va a dejar solas, pero muchas veces Él se quiere manifestar en nosotros, nos quiere apoyar, pero muchas veces nosotros le negamos ese acceso a Dios y sabemos que necesitamos de Dios. Entonces yo motivo a las mamitas que nos escuchan, que nos ven, que no están solas, que Dios está con ustedes, así como está con nosotros. Si no han visto la maravilla de Dios, es porque no se ha presentado, pero el Señor se va a presentar en sus vidas. Si hay alguien que les toque la puerta de su corazón, como dice en Apocalipsis, que dice que Él está a la puerta y llama: si alguien oyere hoy mi voz, yo entraré a Él y cenaré con Él, si no me iré de largo. Entonces yo creo que Dios te va a hablar a tu corazón. Va a ser de bendiciones que tú nos hayas escuchado, y que más que nada que no estás sola, que Dios está contigo. O si eres un varón también, Dios está contigo también. Esto es para todos, para jóvenes y todo lo que nos vayan a ver. Si tú eres joven, Dios está contigo. Si tú eres un papá soltero o un papá que necesita de Dios, búscale. Que Cristo te ama también a ti, no nada más es con las mujeres, sino es con todos nosotros. Esta invitación de parte de Dios está abierta para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Pues de nuevo, muchas gracias, mamitas, por compartir con nosotros sus experiencias, y esperemos que no sea la primera ni la última vez, sino que nos podamos ver más seguido para compartir más temas. Y para ustedes, mamitas, y que nos pueden ver a través de las redes sociales,
escuchen, tomen en cuenta estos consejos que nuestras invitadas han hecho. De verdad, solo Dios es la solución y no están solas. Si requieres oración, si requieres un consejo, con toda confianza, escríbenos en privado y nos comunicamos contigo para ayudarte en lo que sea posible. Y bueno, pues muchas gracias por mirar este video hasta el final. Que Dios te bendiga. Sigue nuestras redes sociales y próximamente nuestro próximo capítulo de Desafíos.